pasará con la presión social? ¿Pesará esta lo suficiente o se impondrá la lógica judicial? Parecería haber un fin en el juicio a los imputados por sobornos en el caso de Brecht, y para hablar del presente y del futuro de este caso en la justicia nos complace recibir al doctor Eduardo Tavares, que está con nosotros. Bienvenido, doctor, qué bueno recibirlo. Muy buenas tardes, Miralba. Fíjese, con relación al tema que usted plantea, es de sumo interés. Fíjese que en los Estados Unidos de Norteamérica, en los casos sonados como como este de Odebrecht, ¿qué se hace? El jurado que va a decidir se aísla, pero totalmente, e incluso que no se pueden comunicar ni entre sí, ni con sus familiares, ni nada. ¿Por qué? Porque siempre la presión social va a afectar y va a influir de manera directa en la decisión de los jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo, porque la sociedad está esperando un resultado y ellos no escapan a ese conglomerado a ser parte de la sociedad. A ellos luego se les va a exigir, cuando ellos vayan con sus hijos a los restaurantes, vayan a las reuniones de colegio, cuando vayan a formar parte de la sociedad, que le hagan un abucheo o denosten cierto desprecio por una decisión que el pueblo haya estado esperando. De manera que esa inquietud que presentas es una inquietud sumamente válida. Por eso es que el artículo 69 de nuestra Constitución de la República Dominicana consagra de que la justicia debe ser independiente e imparcial. ¿Qué significa ser independiente e imparcial? Independiente significa no estar sujeta a ningún tipo de influencia externa, entiéndase, pertenecer a ningún partido político, no pertenecer a ninguna religión marcada que te lleve a tomar una decisión, no pertenecer a un gremio sindical o a un gremio profesional. ¿Por qué? Porque entonces cualquiera de esas presiones y esos sectores, bien, esos tentáculos estarían de manera directa influenciando la decisión de ese juez. De modo y manera de que este caso, el caso de Odebrecht, se está publicitando, se está dando esta publicidad a través de los medios que pueden seguir, pero no deja, vuelvo y repetimos, de tener influencia en la decisión de los jueces. Eh, Hay posibilidad, se escucha mucho también mediáticamente que el caso no está completo. De hecho, los mismos imputados dicen que falta gente. ¿Qué posibilidad existe o qué procedimiento pudiera utilizarse para incluir esas personas que algunos imputados dicen que falta? ¿O no tiene valor la palabra de un imputado cuando intenta involucrar a otra persona en un proceso? ¿Cómo se maneja esto? Sí, mire, la persecución penal de cualquier delito le corresponde principalmente al Estado Dominicano y la ejerce a través del Ministerio Público. Y también ahora le pertenece a las víctimas, o sea, los que se sientan víctimas que se constituyan en querellantes o actores civiles. De modo y manera que si un imputado alega un hecho de que faltan eh, involucrados, bien, pudiera ser más que un involucramiento propiamente dicho para ser encartado o imputado en ese proceso penal como coacusado, más bien sería un medio de defensa, ¿sí? Un medio de defensa de ese imputado para poder aclarar, como hizo en el caso Ángel Rondón, que expresó de que faltaba Marco Vasconcelos. Y que si Pero lo negaron. ¿Por qué esas juezas o la jueza o los jueces, no lo sé, negarían que se acerque una persona que pudiera esclarecer? ¿O puede ser que sea llamado más adelante? es como le digo,
el sistema de justicia penal tiene unos procesos. Bien, la fase de admisión de las pruebas ya pasó, que es la fase preliminar, bien, o de intrusión. Esa es la fase de O sea, admisión de las pruebas. ya no es el momento de hacer Ya eso. no es el momento de Ya hacerlo. entiendo. Bien, entonces pudiera darse eso, pero como una prueba nueva, si se entiende que en el transcurso ahora de este procedimiento se necesita una aclaración que en ese juicio las pruebas que estén no sean suficientes. Bien. Y no es, por el momento, los jueces pues son soberanos y han entendido de Que que lo que hay es suficiente. O está exactamente, bien. exactamente, que esas alegaciones no son suficientes para todavía, y sobre todo, extraditar o llamar a un imputado que no está en el país. O sea, es complicado. Pudiera esto alargar el procedimiento y el proceso, y los jueces entonces tampoco quieren esto. Sí, recibimos al señor Roberto Cavada. Saludos, don Roberto. Estamos conversando con el doctor Eduardo Tavares sobre el caso de Brecht. Saludos, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don Cavada, ¿cómo está usted? Estamos vivos, sueltos y en nómina todavía. Ya eso es importante en esta Qué vida. bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Estoy a su orden. Eh, ya, pero estamos en vivo. Sí, claro, claro. Estamos conversando sobre Ya. el caso de Brecht y el doctor nos explicaba las razones por las que los jueces, la jueza, realmente no sé si es uno, si son varios, No, tribunal decidieron no colegiado. incluir, exacto, decidieron no incluir, como lo pidió el señor Ángel Rondón, a Marcos Vasconcelos, ¿correcto? Sí. Exacto. Sí. No, y de hecho el Ministerio Público lo había solicitado de manera formal ayer y incluir el testimonio. Y eso sería bueno analizarlo, profesor. Si es que se solicitó desde el Ministerio Público, no solo porque lo haya dicho Ángel Rondón, que dijo que si Marcos Vasconcelos hablaba, no solo se caía el gobierno de Danilo, sino se caía medio país. No sé cuánto poder tenía Marcos Vasconcelos, que era muy chiquito por demás. Sigue siendo, porque está vivo, no está muerto. Pero cuando se habla de incluir un testimonio, es incluir otro testigo, porque hay que explicarle a la gente no tiene todo el dominio, ni yo tampoco, usted nada más, sobre cómo se arma un expediente, para que la gente tenga una idea, y usted me rectifica, doctor, hubo todo un proceso previo que se desarrolló en la Suprema Corte de Justicia, porque era una jurisdicción privilegiada, porque algunos de los imputados en ese momento eran senadores o eran diputados, tenían una investidura que les obligaba a conocer el caso allá, y ellos arrastraban al que no tenía nada, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, etcétera. En ese proceso que se hizo allí, bueno, cada uno presentaba las pruebas, y ahí fueron que se fueron, tengo entendido que se llama el juicio de la prueba, para saber si se queda o no se queda, si tiene valor o no tiene valor, o este testimonio. Es así. ¿Por qué no incluir el testimonio ahora? ¿Qué viola después de este proceso ya al punto donde está en un juicio de fondo? Como ya usted ha adelantado de manera magistral, mejor que muchos abogados, y dice que usted está graduado, para mí usted es un abogado, un abogado. Contrátenme en su bufete ahí un part-time. Bueno, yo privilegiado de eso. Yo privilegiado, tendríamos que hacer una unión. Mire, don Cavada, fíjese, sí, ya la fase de la intrusión, la fase de las pruebas, bien, la fase intermedia, tienen diferentes nombres, ya pasó, que es la fase donde se admiten, ok, varias cosas. Primero, se admiten las partes. ¿Quiénes son? Querellantes, actor civil, y quiénes son los imputados o encartados del proceso. Entonces, en esa fase, primero, el juez que de intrusión
define y dice, estos son el afectado, los afectados, el Ministerio Público, estos son los imputados, primera parte. Y después luego dice, estas van a ser las pruebas que se van a conocer en juicio, las pruebas. Entonces la admite, ve la legalidad y vela por la legalidad de esas pruebas. Bien, que fueron también sometidas a su debate en ese procedimiento. Entonces dice, sí, estas pruebas son admitidas o pudiera también descartarlas. Entonces, una vez descartadas y definidas las pruebas que se van a admitir por parte de cada uno de los actores en el proceso, entiéndase, Ministerio Público y entiéndase, imputados, pues entonces eso se envía a juicio bajo ese esquema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama una etapa ya precluida. Precluida significa de que ya no se puede volver a una etapa anterior. ¿Ok? Entonces, en virtud del principio de preclusión, entonces no se pueden admitir de manera directa, ¿ok? Pruebas nuevas porque estaría cambiándola, estaría mutando el proceso, ¿ok? Y esto traería indefensión. Ahora bien, una pregunta, ahora bien, doctor. sí se puede permitir, y un solo segundito ya, sí se puede permitir de forma excepcional, en virtud del artículo 330 del Código Procesal Penal, cuando haya necesidad de ampliación de un hecho que a interés de los jueces, y en este caso de la jueza presidente Giselle Méndez y los demás miembros del tribunal, pues consideren que sería sine qua non o indispensable para ampliar o robustecer otras pruebas del proceso. De modo y manera que el tribunal, aún habiéndoselo pedido el Ministerio Público, que fue quien inició la acusación, pero ya arrancó esa acusación el Ministerio Público sin ese pedimento, o sea, sin ese testigo. Entonces ya a esta altura del juego, como estamos diciendo, no se lo puede pedir, o mejor dicho, el tribunal no lo valoró necesario y por eso se lo rechazó, por el debido proceso. Ahora, doctor, en el caso que nos ocupa de Marcos Vasconcelos, para que la gente tenga una idea, era el gerente, Sí. el gerente general de Odebrecht en la República Dominicana por muchos años. Y bueno, fue el que hizo los contratos en la República Dominicana y quien de alguna manera participó de este engranaje que él mismo reconoció y él realmente purgó una pena en Brasil como parte de todos los ejecutivos que tuvieron que guardar prisión o prisión domiciliaria, etcétera, por la edad, una serie de cosas en el caso de Marcos Vasconcelos. Por eso es que sale a relucir este nombre por la incidencia de él en nuestro país cuando se destapa esta caja de Pandora del caso de Brecht. Ahora bien, ¿quién determina que ese pedimento, de ese testimonio, de esa nueva prueba o lo que fuere, que se solicite cuando ya el proceso de instrucción se ha acabado, se solicite a estas alturas del proceso? ¿Quién determina que es imprescindible esa solicitud que en este caso hace el Ministerio Público y quién determina que no? ¿Sobre qué base se puede determinar que, porque por supuesto que el Ministerio Público sabe mejor que nadie por la calidad de los abogados que allí están, que hubo una etapa del juicio de la prueba durante el proceso de instrucción donde había que llevar todo eso y allí quedaba o no quedaba? O sea, no son muchachitos que acaban de salir de la universidad y quizás no sepan el debido proceso y ahora se les antojó decir, vamos a incluir a Marcos Vasconcelos para ayudar a Ángel Rondón en esta historia. No es así. Ahora, ellos sabían qué es lo que se puede y no se puede, porque no es que están improvisando, o sí están improvisando.